previo a esta pausa de la que hemos regresado, sobre este roce de esferas de acción entre el IFAI y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en tanto que el IFAI ha dicho que frente a una violación grave de los derechos humanos es factible y es necesaria la petición de toda la información, mientras que la Comisión de Derechos Humanos dice sí, siempre y cuando la calificación de la gravedad de los hechos nos toque a nosotros, que estamos obligados constitucionalmente en esa materia, y no el Instituto Federal, que interviene en todo, absolutamente en todo. No sé, diputado Angulo, usted cómo haya visto esa polémica. Bueno, esta es una situación que sí tiene que ver con derechos humanos, pero que tiene que ver principalmente con revelar información relativa a derechos humanos, a situaciones de violaciones a los derechos humanos. Entonces yo creo que sí es adecuado que el IFAI sea el órgano especializado, porque es el órgano especializado en transparencia. Por dar un ejemplo, es como si tuviéramos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como el órgano autorizado para decir se abren o no se abren datos relacionados con la cuenta pública de la nación, ¿eh? ¿No? Pues es el IFAI el responsable en eso, ese es el enfoque. Sin embargo, yo no quisiera dejar de pasar esta oportunidad, ya que habló de generaciones. Mencionas tú, Rafael, que esta es una especie de segunda generación. Me preocupa a mí un poquito una cosa, que hay una tercera generación que apenas entramos a tratar de una manera muy breve en esta ley, poniéndole un capítulo de un solo artículo relacionado con el gobierno abierto, y me voy a explicar a qué me refiero. La primera generación tuvo que ver pues con generar el concepto de transparencia, que era inexistencia, era incorporarlo opacidad, era opacidad lo que existía a la en institucionalidad nuestro país. nacional. Así es, pero se hizo a nivel federal, no a nivel nacional. Entonces, ese fue el primer paso. Y luego, pues obviamente se indujo por política pública que los estados tuvieran sus órganos de transparencia, etcétera, pero cada uno de una manera independiente. Ahora, esta segunda generación, lo que tenemos es un sistema nacional, con la tendencia que hemos tenido en esta legislatura de hacer nacionales las cosas. Ya hicimos el Instituto Nacional Electoral, es el mismo concepto. Quedó bonito. Yo creo que sí quedó bonito, Chulo. y lo vamos a ver en estas elecciones. Por más que se critiquen muchas cosas de él. Ahora ya pasamos a esta segunda generación de hacer nacional esta situación, de que los estados de la federación van a tener que estar todos alineados a los conceptos de transparencia esencialmente descritos en la Constitución, y en el caso de que haya falla hay recursos para irse hasta nivel IFAI, nivel nacional, no central, nacional ni federal, es nacional. Bien. Esa es la segunda generación. La tercera generación, que es la que a mí me gustaría que hubiéramos llegado, y tenemos pues ya los mecanismos, digamos, están los switches abiertos para generar la tercera generación, eso es lo bueno del asunto, pero no me quedo plenamente satisfecho. Seguimos en la segunda generación, que es la generación de transparencia a petición de parte, básicamente. O sea, el gobierno pues sí está obligado a abrir lo que sea, lo que le pidan. Lo que le pidan, con las condicionantes y excepciones que vienen en la propia Constitución y en la ley, pero a petición de parte. Hay un artículo en donde se induce al gobierno, ¿verdad?, a tener un gobierno, lo que se llama gobierno abierto, y el gobierno abierto, lo quiero escribir muy brevemente, es todo acto de gobierno, todo acto administrativo vaya acompañado con una apertura y transparencia total. Como la ley de hidrocarburos, eso ya lo trae la ley de hidrocarburos. Entonces, los conceptos que vienen en la ley de hidrocarburos, en la reforma energética que se aprobó, deberían de estar ya establecidos en todas las leyes, que pues se induce a través de esta ley general y a través de la Constitución a que se haga, pero no está aterrizado. O sea, lo que usted quisiera sería, por ejemplo, que si se hace una licitación para cualquier cosa, para el aeropuerto, digamos, al mismo tiempo que se hace la licitación y se recibe y se califica y se concede, se publique. Se esté publicando constantemente en Internet, todas sus fases. Las juntas aclaratorias sean televisadas en vivo, como en la ley de hidrocarburos así lo establece,
etcétera, etcétera. Yo creo que ese paso lo tenemos que dar lo antes posible, tener un gobierno abierto, que todo sea publicado automáticamente y no estén esperando las autoridades la petición de parte para abrir la información. Muy bien, pues esa es la que sería la plenitud, quizás, del concepto de la vigencia administrativa y política del concepto de la transparencia. Que todo se haga en plena visibilidad electrónica, con cámaras de televisión. De cristal, o sea, que el ciudadano, al revés de lo que decía Orwell, ¿no? Que el ciudadano sea el Big Brother always watching government and people. O sea, el ciudadano tiene que estar viendo todo lo que hacen todos. Y no que esté cerrada la cortina y se abra en el gobierno un cachito y hay que tocarle la puerta para que se abra, para ver qué hay adentro, sino que siempre esté abierta la cortina. A ver, creo que el diputado Belanzarán, como le tocó por desgracia la parte final, pero bueno, todavía le tenemos para él 6 minutotes grandotes para que no. Bueno, yo diría que lo que dice Carlos es muy importante, pero tienen que cumplir en sus portales ciertos requerimientos, es decir, han avanzado y nosotros tenemos que seguir exigiendo a que inmediatamente en los portales, por las vías tecnológicas que ya existen, los ciudadanos puedan entrar. Es muy importante. Ahora, la ley de transparencia es, de alguna manera, el otro gozne del sistema anticorrupción. Transparencia y anticorrupción son complementarios totalmente. Y hay algo que también hay que celebrar con esta Ley General de Transparencia, no desmerece de la reforma constitucional. Tenemos reformas legales que han desmerecido de la reforma constitucional, que han ido abajo, que la han achicado o que la han incluso contradecido, y este no es el caso. Pero no es el caso gracias a la sociedad civil. Porque claro que hubo un intento de regresión, de restaurar, porque este proceso de la ley general se hizo un foro en el Senado, donde participó el IFAI, las organizaciones civiles, y cuando hicieron la propuesta, vino que dijeron, dice mamá que siempre no, y trataron de echarla para atrás. Y la presión de la sociedad. Eso que trataron de echarla para atrás es lo que hizo el área jurídica de presidencia con sus 80 observaciones. Exactamente, ese duende que apareció y que les dijo, no fue un duende, pues, aquí no hay duendes. Y es verdad, el duende Castillejo, si quieren llamarlo, pero bueno, exactamente. Y la sociedad hizo frente, hubo un debate público y en la opinión de todos ganó la sociedad y se impuso, y lo que vamos a votar es un triunfo de la sociedad civil, como lo es como es la reforma anticorrupción, pero con una diferencia. Nuestro sistema nacional anticorrupción va a ser realidad cuando estén las leyes secundarias. Ese es el punto que está, es decir, ahorita es solo un bonito adorno constitucional, pero ahorita las leyes secundarias, esto ya aplica y va a poner de alguna manera a prueba a los comisionados del IFAI. Yo creo que han tenido buenas decisiones, en algunos casos importantes el IFAI, pero también unas lamentables como no ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando estaban los datos personales. ¿Te acuerdas que con la reforma en telecomunicaciones tienen que dar datos muy importantes, personales, sin orden del juez? Sin orden del juez dan datos personales, etcétera. El IFAI no quiso ir a la Suprema Corte. Ahí yo los vi pequeños. Pero en otras decisiones han tomado decisiones importantes. En derechos humanos me parece que es correcto que, por ejemplo, casos como el de Tlatlaya, que efectivamente hicieron... Bueno, pero ese ya está calificado por la comisión. Exacto, el asunto, pero incluso antes de que se calificara, el asunto de lo que sucedió en Cocula y en Iguala con el asunto de Ayotzinapa, que se pudiera conocer inmediatamente por una necesidad de información de la opinión pública, me parece correcto. ¿Dónde está la clave? Porque les estamos dando a los comisionados del IFAI un gran, si lo quieres decir la analogía, un gran carro, que puede ir a mucha velocidad. La idea es que los comisionados estén a la altura de eso. Decía Alejandro Gómez Arias, el gran artífice del movimiento que le dio la autonomía a la universidad. Para que exista autonomía hay que ejercerla. Y eso es lo que necesitamos, que ejerzan su autonomía y que no se achiquen, porque en el ADN del régimen que tenemos es controlarlo todo. Y ahí los comisionados tienen que ponerse realmente por encima y ejercer las grandes facultades que tienen ahora para hacer realmente todo transparente. Realmente tenemos una muy buena ley de transparencia. ¿Tiene algunas cosas que mejorar? Diría que sí. Por ejemplo, 2 cosas. 1, los grupos parlamentarios. Se avanza diciendo que entreguen los grupos parlamentarios su informe semestral, eso dicen. Pero creo que podemos hacer que los grupos parlamentarios sean sujetos obligados. De tal manera que cualquier ciudadano que le pida a los grupos parlamentarios, ellos
puedan decirlo. Me parece que ahí nos quedamos cortos, aunque se avanza con el informe semestral de los gastos. Y segundo, lo que yo le llamo el transitorio confesión de parte, que es que dice, que pone el Senado diciendo, sí vamos a dar toda la información, pero de agosto en adelante. De agosto antes no me preguntes nada porque haz de cuenta que es, dime si eso no es confesión de parte. Y yo creo que la Constitución valía antes de esta reforma a la ley general, esta ley general de transparencia, y por lo tanto, si un ciudadano pide antes de agosto, en mi opinión, los del IFAI debieran concederlo, porque la Constitución, pero es una discusión, pero Bueno, es ya... confesión de parte, porque es decir, no me preguntes antes de agosto. ¿Y por qué no me preguntes antes de agosto? ¿No? Ahí ¿Qué ya quieres? dicen que, bueno, que la retroactividad de la norma no me puede perjudicar. ¿Quién sabe por qué crean que los puede perjudicar? Si es que lo creen. ¿Qué es A lo que mejor. ¿Por qué la Entonces, transparencia les perjudica? Esa es la pregunta que yo le haría. Yo quisiera para los próximos dos bloques introducir una pequeña provocación. A mí siempre me ha parecido que el gran defecto del concepto de la transparencia, y se lo dije alguna vez a Lujambio y se enojó conmigo, y se lo dije a María Marván y se enojó conmigo, a mí me parece que es una ociosidad tener la transparencia sin la consecuencia. Pero eso para el siguiente bloque. Bueno. Ahorita permítanos tantito.